Profesor, luego va a decir en el caso Enrique. Ponte para que cosas ahí. Con los avisos voy a hablar. A la papa, a la papa. La gente brava de la U, Oye, compadre, somos. Saca la mano. Quinto B no, mejor quinto C, compadre. No, anda, weón. Quiero. Uno es del colegio, Don Bosco. Estoy grabando todas las instalaciones. Estoy por ahí. Ese es el kiosco en piso. Donde está ese viejito, Gonzalo León. ¿Sabes? Pues. Ese es Está el loco, hermano. está loco. El hermano. El hermano es como. Venido de Lima, ¿no, hermano? Del Callao, bueno. Venido del Callao. El Este hermano de es Escobar. Álvaro Gallo. Gallo. Este es Sánchez Pajuelo. ¿Qué? Gorrión. Gorrión, Sambo. Ondulado. De Pueblo Joven. Y detrás Voltron. Botron. Carepoto chichi. Pachas, alias Conan. Conan, el bárbaro. Schwarzenegger. Usa su fuerza. Alias Radiomar Plus, categoría inmediata superior. Alaba de eso. Profe, ¿qué opina usted sobre la promoción de quinto año de secundaria que ya sale del plantel? Bien, la opinión es muy favorable toda vez que pensamos que van premonidos de todos los conocimientos necesarios para hacer frente a los exámenes de admisión y al reto que va a presentar su vida universitaria. Yo les pediría realmente que tengan bastante sapiencia, bastante paciencia, sabiduría para afrontar todas las situaciones reales que se les presentará en su vida extra estudiantil secundario. Por mi parte, les deseo todas las felicidades a los alumnos, a los que van a continuar estudiando, a los que van a proseguir en carreras técnicas de mando medio, a los amigos que no alcanzaran el éxito por el momento de ingresarse que era a la universidad, que no se desanimen porque hay otros caminos. No solamente el que va a la universidad es una buena persona, un buen profesional, sino que también se demuestra en cualquier campo de la vida. Yo pienso que a mis alumnos de quinto año A, B y C, con los trabajos prácticos y con la prueba de economía que acaban de dar, creo que
de eso se trata, no solamente conocimientos teóricos, sino confrontados con la realidad que le va a tocar vivir. Mi deseo siempre es que me consideren su amigo, listo para servirles, y a ustedes una feliz Navidad, ¿no? Y que conversen bastante con sus padres y nunca se saliente. Muchas gracias, amigo Castro Delgado, y ojalá que nos recordemos siempre. Gracias. Profe, unas palabras de despedida para la promoción. ¿Qué opina usted sobre la promoción Don Bosco 94? Bueno, sobre la promoción, en primer lugar, hemos visto que el rendimiento ha bajado un poco respecto de otras promociones. Sin embargo, se ha tratado de hacer todo lo posible porque mejore el resultado final de los alumnos. No nos queda pues otra cosa que felicitarlos y que ojalá concluyan satisfactoriamente para que puedan continuar sus estudios y que pongan todo el esfuerzo posible en estos meses de vacaciones para que rindan las pruebas en los exámenes de ingreso de una manera bastante eficiente. Ojalá que todo sea pues felicidad y que a partir del mes de abril todos ustedes pues cuando menos se encuentren ya siguiendo alguna carrera profesional. Muchas gracias. Unas últimas palabras para la promoción 94 que ya se va. Con estos muchachos he pasado muchos años en alegrías, en tristezas, en chacosas y en todo. Y deseo que cuando salgan de este colegio, muchos, que todos los profesores que lo vean por ahí, un saludo especial de sus profesores. Algunos que han estado desde primaria, 11 años acá, que los hemos soportado, que por aquí, que pica, todo eso no, yo sé. Pero en esta cosa, les deseo a ustedes suerte y con un futuro amplio y mejor. Y que Dios los ilumine. No, en realidad son bastante buenos muchachos a pesar de todo. Y como toda promoción, pues, cada año los exalumnos preguntan, padre, ¿qué tal es la promoción del año pasado? Bueno, todas las promociones son iguales. Y como son ya algo especial en el colegio, puesto que ya es el último año, entonces tienen todas sus peculiaridades muy propias de uno que ya es de la promoción. Eso no quiere decir malcriadez ni mala educación, sino que son así. Y por lo demás, ojalá que sepan aprovechar bien estos últimos días a fin de prepararse ya a enfrentar la vida así como es en realidad. Y sobre todo que sepan comportarse como buenos exalumnos, con la devoción a María Auxiliadora, el amor a Don Bosco y también la gratitud hacia todas aquellas personas que los han ido formando a través de todos estos años. Muchas gracias, padre. Nos encontramos con el hermano Julio, que nos va a dar las últimas palabras de despedida de la promoción 94. Dicen por ahí. Bien, lo único que les podría decir es de que realmente traten de, de realizar todos sus planes, sus proyectos que tienen, ¿no? Bueno, sin lágrimas, por favor, ¿no? De que ustedes son personas que tienen muchas cualidades, pero todo depende de que las pongan en práctica, de que las desarrollen y de esta manera logren planificar todos sus ideales que tienen en la vida, ¿no? Muchas gracias, hermano. Profesor. Las últimas palabras, ¿sí cree que me va a morir? Seguro piensa, ¿no? Bueno, solamente a estos jóvenes que terminan en este año, el deseo de que les vaya muy bien en esta nueva faceta, en nueva etapa de su vida y que logren plasmar sus ideales para bien de cada uno de ellos y, por supuesto, para beneplácito también de sus familiares. ¿Listo? Nos encontramos con el padre Julio, que nos va a decir las últimas palabras para la promoción Don Bosco 94 que se va a él. Bueno, se van ustedes y tal vez me voy yo. Así es que traten de estudiar, de ser mejores, como están haciendo en este cuarto trimestre, en los exámenes. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Vamos a empezar con la cancha principal de fútbol en la cual se hacen los entrenamientos. Es una cancha prácticamente de medida oficial. Ahí vemos como un alumno, bueno, que ya han terminado las clases, parece que tiene problemas mentales, está dando unas vueltas innecesarias y sin recorrido.
Bueno, aquí podemos ver una de las segundas canchas que está atrás de estas gradas, donde nos hemos tomado la foto de la promoción. Y vemos a ese estúpido que sigue corriendo. Bueno, pues vemos que el colegio tiene sus animales, sus ovejas, sus empleados que les dan mantenimiento a las canchas. Bueno, estas son las plataformas. Bueno, muy bien. Acá vemos las plataformas de básquet en la cual sigue corriendo este individuo. Son dos plataformas. Este individuo responde al nombre de Felipe Pacha Zapata. Y bueno, parece que ha dado un examen satisfactorio por primera vez en su vida y se ha emocionado y está corriendo de una manera ilimitada. Bueno, podemos acá ver los salones. Ahí los salones. Cuarto C, donde estudiaba acá mi pata Castro. Luego vemos ahí arriba los salones de tercero. Bueno, hasta aquí narró para ustedes Fernando Seminario León, promoción 94 quinto B. Le dejo mi paso a Pacha Zapata. Buenos días, soy alumno Felipe Pacha del Colegio Salesiano Don Bosco, perteneciente al quinto C. En estos momentos vamos a seguir haciendo tomas del Colegio Salesiano y empezaremos por la biblioteca. Parte alta del colegio, en segundo piso. Abajo, bueno, ahí podemos ver al profesor Huertas y al bibliotecario Yoe, que están que bajan. Ahora haremos una toma de las oficinas de los padres. En primer lugar, la pastoral perteneciente al padre Ricardo González. También está la dirección. Y ahora pasaremos a la administración. La última oficina pertenece al padre Julio Calderón, que es la dirección de estudios. Tricia Valdés, profesor de inglés, está que pasa en estos momentos. Y se dirige a la oficina de normas. Al fondo podemos apreciar las canchas de mini básquet. Y los salones de cuarto año. Al fondo el profesor Mori, saliendo del quinto año C, se dirige también a la oficina de normas. Nos encontramos con el profesor Arturo Mori, profesor de matemáticas del Colegio Don Bosco, quien va a decir las palabras finales para la promoción Don Bosco 94. A mis alumnos, con mucho cariño y especial deferencia, quiero invocarles en esta oportunidad a que el camino que les queda por recorrer todavía es bastante prolongado y que por lo tanto sería muy interesante que pongan a partir de ahora con mayor ahínco, el mayor empeño posible para que en su vida futura tengan cosas hermosas como resultado de sus provecho de todo ese esfuerzo que han impuesto en el estudio. Muchas gracias, profesor. Continuando con esta narración, ahora veremos los salones que corresponden al primer año A, B y C. Al costado tenemos los baños. Y en este edificio, arriba tenemos los salones correspondientes a la banda y a la orquestina del Colegio Salesiano Don Bosco. Ahora tenemos al fondo los talleres del colegio, donde podemos tener talleres de torno, de electricidad y de carpintería. Estas son las canchas de mini básquet, hechas en el año 1993.